Este es el consejo más importante y está en el versículo 6 de Primera de Corintios capítulo 4. Pero esto, hermanos, lo he presentado por ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que entre nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué les estoy diciendo, hermanos míos? Que nosotros, como cristianos maduros, no pensemos y no nos dejemos llevar por lo que piensan otros, más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Recuerda que muchas veces te lo hemos dicho aquí en Manajordán. Si no está escrito en la palabra de Dios, no lo creas. Cuestiona todo, por favor. Soy hombre de Dios, Eu sou homem de Deus, estoy en un púlpito estou num púlpito y no puedo mentir, y no puedo mentir. En ningún momento el pastor Shilmar me pidió pediu que yo hiciera lo que voy a hacer que hoy. eu Fue el Espíritu de Dios foi o Espírito de Deus que tocó mi corazón que tocou meu coração. y me dijo E ele me falou que ministrara hoy que ministrasse libertad financiera, libertad financiera. Pero ahora te vas a agachar y con esa servilleta le vas a limpiar sus zapatos. Lavándole mañana la Hilux de él. Si lo amas, sírvelo. Y no te importe lo que digan los demás. Y no escuches voces extrañas. Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga, bienvenidos. En este episodio vamos a comprobar que el ministerio que están llevando ciertos apóstoles muy reconocidos de esos tiempos es toda una farsa y lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Pero antes de comenzar este episodio quiero preguntarte algo. ¿Tú crees, en realidad, que hay apóstoles todavía en estos tiempos? ¿Crees que este ministerio está vigente todavía? Esto lo veremos en un futuro video y créeme que la respuesta te impactará muchísimo. Ahora, familia en Cristo, para comprobar primero si lo que vamos a hablar es correcto, tenemos que mirar lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 4, todo el capítulo, donde el apóstol Pablo nos narra cómo el pueblo de Corintios se llenó de arrogancia y de hecho eran tan altivos que llegaron a juzgar a los hombres de Dios, que llegaron a juzgar a los apóstoles verdaderos de Dios. Lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 4 versículos 6 al 13. Algo que nos muestra cómo Pablo contrasta la humildad apostólica con la arrogancia de los corintios. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Nosotros somos puestos como espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí el apóstol Pablo usa una ironía santa. Les dice, irónicamente, ustedes creen que ya son reyes, que ya están completos. O sea, ustedes creen que ya se las saben todas. Pero nosotros, los apóstoles verdaderos, estamos sufriendo. En pocas palabras, los corintios creían que eran superiores a los verdaderos siervos de Dios. Imagínense hasta dónde llegaba la soberbia del pueblo de Corintios. Quizás algunos hermanos no sabían esto, pero aquí lo estamos comprobando. Leamos, por favor, desde el comienzo, el capítulo 4 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo enseña a los corintios, y no solamente a los corintios, sino a todo creyente en el mundo que lea la palabra de Dios. Y Pablo comienza diciendo esto: así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores de Dios, cada uno, sea hallado fiel, cosa que no sucede con los apóstoles de hoy. Uno de estos días me enojé con Dios. Hermanos, lo que quiere decir Pablo aquí es que los líderes espirituales de título apóstol no deben de ser mirados como grandes hombres de Dios, como superiores. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo, pues él mismo está asegurando que los hombres de Dios con este título de apóstol deben de ser mirados y vistos como servidores de Cristo, siervos de Cristo. Ahora aprendamos esto. El término servidores en griego, uperetes, que significa literalmente remeros de abajo, los que reman en los niveles más bajos de los barcos. Y es obvio que esto es una imagen de gran humildad. Pues estos hombres remeros son hombres sufridos, son los más subyugados. Y aquí les muestro esta referencia. Hermanos, lo que aquí nos muestra Pablo es que los apóstoles no son dueños del mensaje, son administradores
de los misterios de Dios, es decir, la revelación del Evangelio. O sea que para esos hombres con el título de apóstol, para ellos no es nada importante el éxito, la fama y las riquezas. Para ellos no es importante esto. Para ellos es importante la fidelidad y ser leales a Cristo y a su palabra. Como ustedes pueden ver, nada tiene que ver esto con los apóstoles de hoy. Pues miren lo que hacen con los apóstoles. Miren cómo los alaban y los exaltan como si fueran más grandes que Jesucristo. De hecho, los ponen al mismo nivel. Escuchemos. Bajo la autoridad del apóstol Sergio Ríquez, declaro por la espada de Jehová, por la espada de Jehová, por la espada de Jehová. Grite conmigo, por la espada de Jehová. Y por la espada del apóstol Sergio Ríquez, nuestro Padre del alma, te declaro libre de toda maldición. ¡Grito de guerra! ¿Escucharon, hermanos? Por supuesto que esto es una farsa. De verdad, hermanos míos, que espero que con este mensaje muchos de los que creen en estos hombres impostores, ustedes se arrepientan y se alejen de estos lugares que parecen espirituales, pero no son iglesias de Dios. Al menos están predicando un evangelio totalmente diferente a lo que nos habla Pablo. Y allí es donde tú tienes como cristiano que tener discernimiento. lavándole mañana la jaglus de él. Pero hoy todo se volvió diferente. Hoy se volvieron las cosas al revés. Hoy en día ya los apóstoles se creen superiores al pueblo. Imagínense en esto. Hombres que tienen que ser tratados como eminencias, como personas muy superiores, porque son los que traen el mensaje de Dios. Pero el apóstol Pablo dice que no. El apóstol Pablo en el versículo 10 muestra que los apóstoles estaban dispuestos a parecer locos entre el mundo por causa del evangelio. De hecho, vivir en pobreza si les tocaba. Pues los verdaderos siervos de Dios con este título no buscan ser reconocidos por nadie, como lo hacen los supuestos ministros de hoy. Ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 17 nos habla algo muy importante. No para avergonzaros os escribo esto, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Así que vemos que aquí Pablo no los regaña por orgullo, sino por amor. Les recuerda que él fue el Padre espiritual en Cristo, porque les predicó el Evangelio. Les exhorta a imitar el ejemplo de Cristo, no el de los falsos maestros que se habían infiltrado en aquella época. Lo mismo que hoy. Hermanos, es que estos falsos ministros siempre han existido y siempre van a existir hasta la venida de Cristo. Sobre todo en estos tiempos de apostasía. Muchos hoy en día quieren ese título de apóstol sin pagar ningún precio. Quieren riquezas, quieren aviones privados, quieren mansiones, quieren subyugar al pueblo. Y Ricardo de Rocco, Cas Luna. Hermanos, hasta el cantante muy conocido Marcos Barrientos quiere ser apóstol. Yo creo que eso ustedes lo han escuchado anteriormente. Así que les voy a contar algo, hermanos míos. Si el apóstol Pablo estuviera hoy entre nosotros, retaría y desafiaría y advertiría a los falsos apóstoles que los visitaría para ver cuál es el poder que manejan ellos en sus iglesias. Así es. Y miremos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 18 al 21. Mas iré pronto a vosotros y conoceré, no las palabras, sino el poder. Pues recordemos que algunos de estos se habían vuelto altivos, hablando mucho, pero sin poder del Espíritu Santo. Lo mismo que sucede hoy, hermanos míos. Pablo promete ir a verlos, no para debatir, sino para comprobar que tienen realmente el poder del Espíritu Santo con ellos y que están predicando el verdadero evangelio. Y no solo palabras vacías como las que vemos hoy en día, registradas día tras día en las iglesias de estos sujetos. Así que, hermanos en Cristo, aprendamos esto. El verdadero siervo de Dios no busca enaltecerse, no busca la fama, no busca que lo alaben, que lo exalten a él, porque entonces esta gente deja de ser siervos de Cristo para recibir la gloria a ellos mismos. Esto es una locura, hermanos míos. Tener ese pensamiento y esas intenciones, sabiendo que Dios conoce las intenciones del corazón, es una locura total.
Hermanos, quiero enseñarles estos 4 consejos que tú debes aplicar a partir de hoy, después de ver este video, los que no conocen mucho de la palabra de Dios. Primero, no idolatrar a los líderes espirituales. Solo Cristo merece la gloria. Segundo, los siervos de Dios deben de enfocarse en ser fieles y no famosos. Tercero, el verdadero poder del Evangelio no está en el espectáculo, sino en las vidas transformadas. Y cuarto, este es el consejo más importante y está en el versículo 6 de 1 Corintios capítulo 4. Pero esto, hermanos, lo he presentado por ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que entre nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué les estoy diciendo, hermanos míos? Que nosotros, como cristianos maduros, no pensemos y no nos dejemos llevar por lo que piensan otros, más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Recuerda que muchas veces te lo hemos dicho aquí en Maná Jordán. Si no está escrito en la palabra de Dios, no lo creas. Cuestiona todo, por favor. Ese es el consejo que te damos hoy en Maná Jordán. Familia en Cristo, díganme en los comentarios ustedes qué piensan de este impactante episodio. Y espero de verdad que hayan aprendido algo de este video y les haya edificado. Familia en Cristo, hasta aquí el video del día de hoy. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.